Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pues de nueva cuenta nos encontramos en un programa de Día a Día en tu Notaría. Y esta ocasión tengo el gustazo de estar con una gran amiga y colega del Estado de México, mi querida Flor Quihuán Altamirano, notaria pública número 23 del Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl. Y aquí nos hace el favor de abrir las puertas de su notaría, por lo cual estoy muy agradecido con ella. Y esta vez vamos a hacer una plática un poco más terrenal, es decir, me platicaba Flor que le encantaría, ella se debe a su gente, y le encantaría dar una plática que sea más productiva para todo el mundo. Y vamos a hablar entonces acerca de la compraventa ante notario, las ventajas que tiene la compraventa ante notario. Mi querida Flor, muchísimas gracias por recibirnos, gracias por recibirme aquí en tu casa, y bueno, pues empezamos, si te parece bien. Gracias, Nico, gracias por visitarme en mi municipio de Ciudad Nezahualcóyotl. Un saludo a todos mis amigos de Día a Día en tu Notaría. Para mí es un honor recibirte y recibir a este equipo que cada cápsula que ustedes realizan nos ilustran, nos educan como notarios, y te agradezco también que en esta ocasión lo hagamos, como dices, un poco más terrenal y que sea en beneficio pues de la comunidad, porque muchas veces los notarios, como dicen, entre gitanos nos leemos las manos y entre notarios entendemos pues nuestra función, los términos que utilizamos, las leyes, pero muchas veces esto no está al alcance de la ciudadanía. Entonces qué bueno que en este programa podamos hacerlo así, y vamos a hablar de la compraventa de un inmueble ante la fe de la o el notario, y principalmente de una casa habitación. Y tocando el tema de la casa habitación, sería muy interesante primero ver qué es la casa habitación, porque es un poquito más allá de cuatro paredes y es un tema un poco más profundo de la vivienda, ¿no? Cuéntanos eso acerca de la vivienda, mi querida Flor. Claro, es muy importante este concepto de vivienda. Es tan importante que cada persona cuente con una vivienda, con una casa, que es un derecho fundamental que está señalado en nuestra Carta Magna, en específico en el artículo 4, el cual señala que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. La importancia que tiene que cada persona cuente con una vivienda. Muy bien. Y ustedes sabrán que hay diferentes modos de adquirir una propiedad, una vivienda. Existe el contrato de donación por el cual un padre le puede regalar, por ejemplo, a su hijo una propiedad. Existen otras maneras de adquirir la propiedad, como son mortis causa o por causa de muerte. Si una persona fallece, bueno, los herederos, ya sean legítimos o testamentarios, podrán adquirir también una propiedad. Existe también un modo de adquirir la propiedad como es, en lugar de con el notario, con una sentencia de juez, que es la prescripción. Cuando una persona lleva habitando una propiedad por más de 5 años de buena fe, puede llegar a adquirir también la propiedad. Y otra forma, que es la que vamos a tratar el día de hoy, es la compraventa ante notario. Es el contrato por medio del cual una persona le vende a otra una propiedad, y esta propiedad requiere de ciertas formalidades. Si gustas platicarnos, mi querida Flor. Exactamente, como bien lo mencionas, hay varias maneras de adquirir una propiedad, pero en específico una vivienda. ¿Cómo la podemos adquirir? La podemos adquirir de contado, que hacemos nuestro guardadito toda la vida para poder juntar para pagar esa vivienda, o existen diferentes financiamientos, ya sea de entidades financieras, principalmente de los bancos, u organismos de vivienda, institutos de vivienda, Fobiste, Infonavit. Hay dependencias del gobierno federal o de los gobiernos estatales que tienen específico organismos de vivienda que se dedican a prestar dinero a sus trabajadores para poder adquirir una vivienda, como el caso de CFE, ISFAM, etcétera. Entonces aquí esta es la importancia que tiene de adquirir una casa, porque muchas personas con mucho trabajo juntan para adquirir la propiedad, pero luego cuando vienen, como luego somos los malos de la película ante el o el notario, que dicen, ay, se compra zapatos bonitos y ya me va a sacar el ojo de la cara por la escritura, entonces no lo voy a hacer, lo voy a hacer mediante un contratito privado. Yo conozco a mi compadre, yo conozco a mi amigo, entonces pues vamos a hacerlo así, de contado, y se acabó. Pues no, es tan importante la vivienda, el concepto de vivienda y la protección del patrimonio, que se tiene que hacer con las formalidades que marca la ley. Y ahí entramos las y los notarios, porque la formalidad para adquirir una propiedad, un bien inmueble, tiene que ser ante la fe de la o el notario en escritura pública.
Así lo señala principalmente nuestro Código Civil del Estado de México y seguramente los códigos civiles de las diferentes entidades federativas, que el nuestro señala que la compraventa de bienes inmuebles debe realizarse ante notario, ya que la formalidad que señala la legislación vigente es que debe realizarse en escritura pública. Esa es la importancia que tiene el adquirir una vivienda, que intervengamos las y los notarios y se realice ante nuestra fe. Coincido contigo, mi querida Flor. Efectivamente, la ley nos obliga a hacer las escrituras por medio de las cuales en aquel inmueble la escritura de compraventa que sea ante notario público. Y es una exigencia que finalmente va en beneficio de la sociedad. ¿Y a qué voy? Si uno compra, como bien dice Flor, que a veces por no pagar impuestos, por no acudir al notario, que es muy caro, y ahorita vamos a platicar por qué consideramos que no es cara la intervención del notario, uno debe de proteger su patrimonio. Muchas veces lo único que tenemos es nuestra casa donde vivimos y es muy importante proteger ese patrimonio. ¿Cómo sabemos que quien nos está vendiendo efectivamente es el dueño, que no tiene un problema o un embargo en la propiedad? Entonces, por eso es muy importante acudir ante el notario. Y antes de pasar a las características del notario, que tú nos platiques qué beneficios tiene ir con un notario y qué proceso se lleva a cabo por una compraventa, sí quisiera también aclarar un punto. Se piensa que el notario es caro, pero en realidad la intervención del notario tiene varios alcances. Primero, nosotros como notarios tenemos la obligación de recaudar los impuestos a cargo del que se enteran al gobierno, ya sea municipal, estatal o federal. Es decir, hay contribuciones que pagar, ya sean municipales, estatales o federales. Y entonces se siente cara la operación porque justamente el notario es el encargado de recaudar esos impuestos. Si el vendedor va a enajenar una propiedad, normalmente hay un impuesto que se calcula, que es el impuesto sobre la renta por enajenación de bienes. Es un impuesto a cargo del vendedor. Y entonces nosotros como notarios, bajo nuestra responsabilidad, vamos a hacer ese cálculo, vamos a recaudarlo de los contribuyentes, a retenerlo, como le dicen muchos, y lo enteramos al fisco federal, por ejemplo. Y si no acuden con un notario, cuando quieran formalizar su operación, van a tener que pagar el impuesto que dejó de pagar el vendedor. Por eso es muy importante aclarar que el notario no nada más cobra sus honorarios, básicamente es como un 10% de todo lo que recauda se va para el notario. Y ahí para gastos, etcétera. Pero el otro 90% de lo que recaudamos es para pagar normalmente contribuciones, ya sean estatales, federales o locales, como es el impuesto local de adquisición de bienes inmuebles, el ISABI, que va al municipio, o los derechos de registro que cobra el Estado por inscribir las escrituras en el registro público. Pero eso es grosso modo comentarles por qué se siente que es caro, pero en realidad no es tan caro. Si quieres hacer algunos otros comentarios, me queda Flor respecto a lo mismo. Exacto, sí. Gracias, Nico. Y como comentamos, ahora tenemos gente de la comunidad de mi municipio de Nezahualcóyotl, porque nos querían venir a echar montón, que decían, ¿por qué somos tan careros? ¿Por qué cobramos tanto en las escrituras? Aquí tenemos público en vivo que nos va a hacer preguntas al final referente a este tema tan importante. Y como bien lo dijiste, hay muchos impuestos y derechos que se tienen que pagar. Y es por eso que la gente únicamente realiza sus compraventas con un simple contrato privado de compraventa. Y esto deja en estado de indefensión lo más importante que tienen en términos económicos, que es su patrimonio. La gente de México, tú sabes que es gente luchona, que sale diariamente a trabajar y que con mucho esfuerzo se hacen de algún pequeño patrimonio para comprar su casa, y que esta no se formalice y no se cuide las maneras en cómo adquirir para tener un título de propiedad justo con todas las formalidades que marca la ley, es gravísimo. Aquí hay ventajas y desventajas de realizarlo en escritura pública, que son todas ventajas, y desventajas en un contrato privado de compraventa. Aquí, bueno, los beneficios de realizar una compraventa en escritura pública es que el notario se responsabiliza de la redacción y legalidad de la escritura. Ahí sí nos pueden venir a decir nosotros que fuimos tontitos y que no redactamos bien una escritura. Nosotros tenemos la responsabilidad, nosotros miramos a la cara a las personas a las cuales acuden con nosotros para formalizar estos actos jurídicos. Aquí están los responsables, es por eso que estamos para brindar este servicio. Sí, aquí el notario lo primero que va a hacer es ver la voluntad de las partes, escuchar a las partes, cómo van a hacer la operación, qué precio van a fijar, analizará si está excedido, por ejemplo, el precio de operación, si es inferior al valor de avalúo, tendrá que calcular algunos otros impuestos, va a interpretar cómo quieren pagarse las partes y así establecerlos en el contrato. Y la ventaja del notario es que es un personaje imparcial.
Es decir, va a orientar a ambas partes y va a hacer un contrato adecuado a las necesidades. Nosotros lo que hacemos es traducir la voluntad de las partes y las establecemos en el contrato para que en un futuro no tengan problemas. Hay una cuestión también de revisión del registro público, a ver si es propietario lo que va a enajenar. Platícanos un poquito más de esto si gustas, ¿no? Exactamente. Lo que nosotros hacemos es la revisión total del acto jurídico para que sea seguro tanto para parte compradora y parte vendedora. Aquí tuvimos un caso de don Ramón, que es un vecino de aquí a la vuelta. Él con mucho trabajo juntó para comprar un inmueble, pero obviamente el vendedor no quería venir a notaría y sabíamos por qué. Lo convenció de que iba a cobrar mucho, que con un simple contratito y que él le entregaba la posesión y ahí se acababa el asunto. Obviamente don Ramón nos conocía y acudió a nosotros para verificar la documentación. Al solicitársela a la parte vendedora, pues resultó que el inmueble estaba hipotecado. Quería pasarse de listo el vendedor y venderle ese inmueble a don Ramón y no cancelar esa hipoteca. Es por eso que es tan importante que acudan con nosotros para que verifiquemos ese tipo de circunstancias. Nosotros, para poder firmar una escritura de compraventa, una transmisión de propiedad, en específico, bueno, estamos hablando de la casa habitación, necesitamos solicitar un certificado de existencia o inexistencia de gravámenes al IFREM, que es nuestro registro público estatal, o a cualquier registro. Las y los colegas de todas las entidades lo hacen para verificar la situación registral actual. Ahí veremos si el inmueble está a nombre de la persona que realmente dice que es el propietario, si no está embargado, hipotecado, tiene alguna limitación de dominio. Ese documento es el más importante que solicitamos previo a formalizar una escritura de compraventa. Así es. Otro punto también que vemos como notarios es analizamos quién más tiene la obligación de firmar la escritura de compraventa. No siempre es nada más la persona que aparece en la escritura. Muchas veces la gente no sabe, cuando adquiere un inmueble estando casado, por ejemplo, bajo el régimen de sociedad conyugal, pues tendrá que firmar la esposa. Y nos ha sucedido que de repente una persona de buena fe vende la propiedad, pero no sabía que la esposa tenía que firmar. Y por desgracia la esposa ya había fallecido, y entonces aquí entra también la materia sucesoria, en donde tendremos y retenemos a los clientes para decirles que habrá que abrir primero la sucesión de la cónyuge, en este caso en particular, y vemos quiénes son los herederos, y ellos también tendrán que firmar la escritura previa escrituración que hagan de la propiedad a su nombre. Entonces todos estos detalles somos los que cuidamos los notarios para efecto de que quede la tranquilidad del adquirente, que todo está en regla. Y otro punto interesante de hacerlo ante notario es que queda también el acto en el protocolo del notario. Es decir, el protocolo del notario se asienta a la compraventa, expide un testimonio, que es lo que será ir al registro público a inscribir, y de ahí, ¿qué pasa si en un futuro se llega a perder el instrumento? Bueno, no hay problema alguno, porque siempre va a estar en el protocolo del notario, que a los 5 años se manda al Archivo General de Notarías. Entonces va a haber una historicidad del documento, y en cualquier momento, si se llega por desgracia a perder el documento, no pasa nada, pues se puede recuperar. Existe la matricidad del documento, se le llama. Esto en cuanto a las ventajas de llevar a cabo una operación ante notario. Claro, es muy importante lo que dice la matricidad. ¿Cuántas veces no han llegado a nuestras notarías gente muy preocupada? ¡Ay, notario! ¡Ay, se me perdió mi escritura! ¡O la endosaron! ¡O se la llevó el hijo malo! Les tenemos que explicar, no le den valor físico al documento, lo que importa es lo que está dentro. Ese es un testimonio, y la matriz la tenemos 5 años nosotros en notaría, y posteriormente se va al Archivo General de Notarías y siempre va a existir para la posteridad. Entonces la matricidad es muy importante. Aquí la gente que está entre el público con nosotros, escuchen su contratito que se pierde y bye. Aparte que si no se formaliza ante notario es nulo. El acto es nulo, entonces sus contratitos privados son nulos, que después es una nulidad relativa que se convalidará, eso es diferente, pero al principio es nulo ese acto, un contrato privado. Son muchísimas desventajas que hay al firmar un contrato privado, y yo siempre les hago esta reflexión, Nico. Vas a invertir $1,000,000 de pesos, hablando de comprar un bien inmueble, una casa, que no le puedes invertir el 7, 8, 9% del valor del inmueble, y vas a poner en riesgo ese $1,000,000 de pesos que invertiste. Creo que no es... Se asemeja un poquito, y así se los hago saber también, Franco. Efectivamente, cuando compramos un coche, por ejemplo, ¿qué es lo primero que hacemos? Asegurarlo. No lo sacamos de la agencia si no lo tenemos asegurado. ¿Por qué? Porque si nos roban el coche, pues ya perdemos todo nuestro dinero. Pues es un poco parecido la compraventa.
invertimos en una casa que es nuestro patrimonio, donde vamos a vivir con nuestros hijos, y si no lo aseguramos y si no respaldamos la operación con un notario, corremos el riesgo de perder la propiedad. Entonces, qué mejor que invertirlo un poco, es una especie de seguro para darnos tranquilidad de que la propiedad está bien y no vamos a tener problemas en el futuro, ni nuestros descendientes tampoco, o nuestros herederos. Exactamente. Igualmente con un contrato privado, gente, escuchen. ¿Quién les va a responder si está mal redactado, si no se cumplió? ¿A quién le van a venir a reclamar? Creo que, por decir, no sé cómo se allá en Tlane, pero aquí los de Nesa somos bravos, ¿eh? Somos bien bravos y de todo armamos bronca. Entonces, ¿a quién le van a ir a reclamar con su simple contratito privado de compraventa? Aquí las y los notarios estamos localizables, somos unas personas que estudiamos mucho y que realmente nosotros respondemos por los daños y perjuicios que ocasionemos y ejercemos mal nuestra profesión. Y principalmente nuestra profesión es la protección del patrimonio, porque siempre lo he dicho y estarás de acuerdo conmigo, que lo más importante con lo que trabajamos las y los notarios es el patrimonio y la voluntad de las personas. Así es, mi querida Flor, y riesgos en realidad de comprar con un contrato privado de compraventa y un poder son muchos. De entrada, les comento, si alguien otorga un poder para que se escriture en un futuro la propiedad, cuando se muere el poder dante, si se llega a morir, el poder ya no tiene efectos. Entonces ya no podrían escriturar esa propiedad utilizando el poder. Otros riesgos es que siga a nombre del vendedor la propiedad para efectos de registro público, como bien lo decías, me queda Flor. Entonces, si esta persona tiene deudas, por ejemplo, pueden todavía embargar la propiedad. Y entonces, imagínense el riesgo, ya la compramos y no de mala fe el vendedor, simplemente tiene deudas, un problema con el fisco, lo que sea, y les pueden también quitar la propiedad a ustedes. Ese es el riesgo de no escriturar. Y cuando vayamos a escriturar, si exhibimos un poder, ya la ley obliga a presentar una identificación del vendedor y una identificación que no tenga más de 2 años vencida. Entonces, por eso es muy delicado comprar con poderes. Y platícanos, mi querida Flor, ¿qué trámites se requieren cuando ya te llegan los papeles para una compraventa, que ya lo revisaste? ¿Qué trámites previos y posteriores tienes que llevar a cabo? Vamos a platicar de lo que se requiere aquí en el Estado de México. Mucha gente y también las personas que nos acompañan de público van a decir, ay, se tardan años desde que les dejo mis papeles. Qué tardados son en las notarías para realizar los trámites. Pero no, nosotros dependemos, valga la redundancia, de diferentes dependencias municipales para poder formalizar formalizar en escritura pública un contrato privado de compraventa. Ya platicamos del más importante, que es el certificado de inexistencia o existencia de gravámenes, que lo expide nuestro registro público, que en el Estado de México se le conoce como IFREM, que en sus diferentes oficinas registrales, la verdad no es por presumir, tenemos uno de los mejores registros públicos del país. Coincido contigo. Exactamente, porque tenemos inclusive gravámenes automatizados que salen en 1 hora. Bueno, no sé si los amigos de Colima o Tlaxcala o entidades pequeñas tengan este servicio, que he escuchado que es muy rápido, pero aquí el Estado de México es enorme. Aquí mi municipio es el 3er municipio más poblado del país, imagínate, Tlanepantla por ahí está, ¿no? Sí, Ecatepec, ni que se diga también, ¿no? Exactamente, entonces poder tramitar esto en 1 hora es una maravilla. Pero bueno, ya, basta de presunciones. Tenemos este certificado, que es el más importante, e igualmente la ley determina que no podemos formalizar una operación sin este documento. Y también tenemos que solicitar a los diferentes municipios certificaciones. Una de ellas es el certificado de clave y valor catastral, el cual nos señala el valor catastral del inmueble. Lo necesitamos para el pago de los impuestos posteriores a la firma. Y ahorita sí hay municipios que están muy complicados en la expedición de certificados, que se pueden llegar a tardar 1.5 meses. Así es. 2 meses. Es correcto. El ejemplo, no sé, Naucalpan, Ecatepec, no sé, Tlanepantla. Tlanepantla va muy bien, por fortuna. Va muy bien, por fortuna. Efectivamente, estos documentos además sustituyen, por ejemplo, el avalúo fiscal, que muchas autoridades lo piden. Aquí el certificado de clave y valor catastral nos va a decir qué clave se controla este inmueble, qué superficie tiene registrada tanto de terreno como de construcción, y el valor que cada uno de estos tiene, el valor del terreno, el valor de la construcción y la suma, y esa va a ser la base gravable para el pago del predial, por ejemplo. Es una ventaja. Antiguamente, hace muchos años, habían operaciones cuando se actualizaba el valor catastral, era cuando vendían. Entonces había una casa que valía $1,000,000 para catastro,
catasto que valía 200,000 pesos y entonces en realidad el cobro no era justo. Ahora, por fortuna, con las tablas de valores catastrales que salen publicadas cada año en el Estado de México, ya tenemos el valor catastral que servirá como base gravable para varias operaciones, ¿no? Ese documento lo necesitamos para poder formalizar una compraventa. De igual manera, el certificado de no adeudo de predio, del impuesto predial y por contribuciones de agua. Este también es no solo porque la ley nos obliga a solicitarlo para el pago de impuestos, sino porque obviamente como compradores, y no me van a dejar mentir, queremos comprar una casa que no tenga, que no arrastre adeudos, ¿no? Claro. Que no arrastre adeudos de predial o de agua, porque bueno, ¿qué tal si al rato vienen y me cobran a mí lo del anterior propietario? Entonces también esto es para protección de la parte compradora. Igualmente, lamentablemente, están tardaditos estos certificados. Sí tenemos un retraso en la actividad inmobiliaria en muchos municipios del Estado de México por esta situación de los cambios de los ayuntamientos y de que unos con otros. No vamos a entrar en temas políticos, pero bueno, les pedimos por favor a la ciudadanía que nos tengan paciencia en estos trámites, que no somos nosotros. Después llegan muy enojados a reclamarnos, pero esto lo requerimos para darle seguridad jurídica a su operación y también porque lo marca la ley. Y también el certificado de no adeudo por aportación de mejoras, que este certificado es por un impuesto que se puede llegar a generar si el Estado realizó una obra que aumentó la plusvalía de nuestro inmueble, que creo que yo una vez nada más lo he cobrado. Muchas veces pavimentaciones y todo que hacen, a veces las cobran a través de las contribuciones por mejoras, alumbrado y algunos detalles, pero normalmente es por cuestión de predial que de ahí sacan esos ingresos. Pero efectivamente, como notarios tenemos la obligación de garantizarles a ustedes adquirentes que su propiedad no tiene adeudo alguno. Y el notario inclusive es responsable solidario. Si llega a autorizar una escritura sin haber verificado que estuviera al corriente el predial, por ejemplo, nos volvemos responsables solidarios con el pago de ese impuesto. Entonces tendremos mucho cuidado y por eso la exigencia de cumplir con todos estos requisitos previos para garantizarles a ustedes que su propiedad no va a tener ningún problema. Y de ahí, bueno, pues la mandamos a escribir al registro público de la propiedad, el testimonio también de la escritura, y entonces ya queda a su nombre en el registro público. Y no sé si quieres hablar un poquito más acerca de los impuestos. ¿Qué impuestos se generan? Orientar a la gente. Decíamos que habían impuestos locales, hay contribuciones locales, municipales, estatales y federales. Si quisieras platicarnos un poquito acerca de esto. Me dejas el tema más feo, los impuestos. Ya sé que es deporte nacional en este país, nadie queremos pagar impuestos, pero bueno. Pero hay que hacerlo, hay que contribuir. Es nuestra obligación de pagar impuestos, tenemos que contribuir al gasto público y pues así es. Si queremos el cambio del país, pues tenemos que empezar a ser ciudadanos responsables y cumplidores. Entonces, igualmente en las notarías tenemos que retener los impuestos. Como dicen, nosotros recaudamos estos impuestos, somos retenedores de estos impuestos y posteriormente los enteramos al fisco. Nosotros también tenemos, como bien dices, la obligación solidaria, no podemos agarrar sus impuestos y gastárnoslos. Bueno, hay de todo en la vida. No, aquí lo que tenemos que hacer es enterarlos en el término que marca la ley. ¿Y qué impuestos se generan? Aquí la gente lo tiene que conocer para prepararse, que cuando va a realizar una compraventa, en este caso estamos hablando de las viviendas de la casa habitación, también tenemos que contemplar este pago de impuestos, que podremos decir que nosotros cuando les damos el costo de una escritura, les incluimos estos impuestos y derechos a cargo de la parte compradora, y que será como el 80% de un presupuesto de una escritura. Entre un 80 y 90% del valor que les decimos que les va a costar su escritura son impuestos y derechos que recaudamos. Lo demás ya son los honorarios del notario, en donde pagará también todo el personal, gestoría, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo grueso en realidad es eso. Y tenemos, como decíamos, impuestos federales, podríamos empezar por ellos. Y normalmente este impuesto federal lo paga el enajenante, que es el impuesto sobre la renta por enajenación de bienes. ¿Quieres platicarnos algo de esto? Claro, este impuesto lo genera la parte que vende por la ganancia, ojo, la ganancia que obtiene en la venta de un bien inmueble. Si yo voy a vender un inmueble y no voy a generar ganancia, pues no hay base gravable, no hay hecho generador de mi impuesto, entonces pues no pago. Pero si yo voy a generar una ganancia por vender,
se va a pagar este impuesto. Pero como estamos platicando de casa habitación, aquí tenemos una ventaja, que hay una exención, que sí se genera este impuesto, pero se exenta de pago si se incumplen varios requisitos. Primero, pues que sea tu casa habitación, o sea, que sí es mi casa y que la voy a vender. Que no hayas vendido en los 3 años anteriores una casa habitación, que digas, ay, este señor tiene 5 casas habitaciones, tiene 5 familias. Entonces, no, nada más en los últimos 3 años puedes utilizar esta exención una vez. Que se realice, se formalice en escritura pública y que no pase de las 700,000 UDIs el valor. Que las 700,000 UDIs, por aquí tenía el dato, son 4 millones. Sí, como 4,900,000 pesos más o menos, ¿no? Aproximadamente. Ese, que no pase, bueno, las 700,000 UDIs, el valor no lo tengo por aquí, pero ahorita me lo verifican. Si esto pueden exentar, y si el inmueble tiene un mayor valor, pues nada más se pagará el excedente. Y tenemos que acreditar nuestra casa habitación. Mucha gente nos llega a notaría y nos dice, no, pues nada más, pues ahí dice la escritura, no, está el predial, ahí están mis boletas de agua. No, se necesita en los términos que marca la ley del impuesto sobre la renta, en específico su reglamento, que tiene que ser la identificación. La identificación de quien vende con el domicilio del inmueble que venda, el INE. Si no, pueden ser los recibos por servicios de luz o teléfono, pero ojo, los CFDIs, las facturas electrónicas, porque muchas veces nos llegan con el recibito y con el ticketcito, pero eso no nos sirve, tiene que ser el CFDI, el recibo fiscal. O estados de cuenta de bancos o de casas no comerciales, no sé si le llega, si tiene una hipoteca, el estado de cuenta de la hipoteca, o de Coppel, o de Liverpool, o lo del Sky, que le acredite a la autoridad fiscal que es su casa habitación. Ahí, ahí hay muchos criterios. Realmente el Colegio Nacional, los colegios estatales a lo largo de los años siempre hacen foros para poder debatir esta situación de los diversos criterios. Aquí dicen los recibos, yo lo veo como plural. Muchos colegas, y no sé tú de qué opinión seas, que señalan 6 meses, porque ese es el término que señala la casa habitación, que estos documentos, estos recibos tienen que ser por 6 meses. Aquí hay varias teorías, como tú bien dices, mi querida Flor, y bueno, los extremos que ya nos dijeron es que sea nuestra casa habitación y lo comprobemos. Y esos comprobantes ya los dijo Flor cuáles se requieren. En cuanto al número de recibos, efectivamente hay distintos criterios. Para mí, teniendo más de un recibo sería suficiente. No, si bien es cierto, el domicilio para efectos civiles se requiere 6 meses para decir que es una casa habitación, es el domicilio de uno. Para efectos fiscales no nos dice un término específico. Entonces yo creo que sería sin ningún problema, teniendo un par de recibos es más que suficiente, o teniendo la credencial de lector con ese domicilio, con eso sería también suficiente. Exacto, yo soy del mismo criterio, recibos, muy bien. Y finalmente esto lo vamos a analizar nosotros, vamos a aplicar esta exención. ¿Te recuerdas ya la exención? Era de 700,000. Sí, ya la tengo, 5,139,403 pesos con 50 centavos. Esa es la limitante. Si van a vender un inmueble hasta con ese valor, todo lo que generen de impuestos sobre la renta, la parte vendedora lo va a exentar. O sea que no importa si hay una utilidad. Si yo compré la propiedad en 500,000 pesos y la vendo ahorita en 5 millones de pesos, está exento porque no excede de las 700,000 UDIs. Ahora, si llegara a exceder, puede exentar uno, pero hasta estas 700,000 UDIs, hasta estos 5,190,000 y tantos pesos. Por el excedente, como bien dijiste, se calcula el impuesto solamente por el excedente, pero todo lo demás se encuentra exento. Y esta exención, bien lo dices, se puede hacer una vez cada 3 años únicamente. Exactamente. Muy bien. ¿Algún otro punto del impuesto a la renta por enajenación? Es importante siempre desde un inicio considerar esto, porque te ha pasado seguramente, operaciones de compraventa se caen porque la parte vendedora muchas veces tiene derecho a decir, yo quiero mi dinero limpiecito y hazle parte compradora como quieras, y eso también imposibilita que la gente formalice de la manera correcta, porque si lo van a hacer ante la fe del agua, el notario en escritura pública, a fuercitas nosotros les vamos a retener los impuestos, porque pues es la obligación de pagarlos y no es nuestra obligación hacer la retención y el entero posterior. De ahí la importancia que acudan con su notario cuando pretendan vender y también se orienten. Los notarios damos esa asesoría también a los vendedores. Si yo pretendo vender mi casa, nunca está de más ir con nuestro notario de confianza
para que nos diga si la documentación está en regla, para no tener un problema al momento de venderla, y cuántos impuestos vamos a tener que pagar si lo vendemos. Y ahí entonces ya podemos tomar la decisión en el precio en el que pretendemos vender y si vendemos o no vendemos, ¿no? Muy interesante, correcto. ¿Algún otro punto respecto de eso o nos seguimos con los demás contribuciones que generan? Ahora sí, vamos a los impuestos de la parte compradora. El impuesto que se genera principalmente al momento de adquirir el bien inmueble es un impuesto local. Esto seguramente igualmente mis amigos que nos ven de toda la República Mexicana, en todas las entidades federativas, tú que las has visitado más que yo, existe un impuesto, este impuesto local por adquisición de inmuebles. Aquí es el impuesto sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio, que cariñosamente en el Estado de México le decimos traslado de dominio. Este impuesto siempre se va a pagar si adquirimos nosotros un bien inmueble, y esto va a la hacienda municipal, sea que nos lo regalaron mediante un contrato de donación, nos lo heredaron mediante una adjudicación de herencia, o en este caso adquiramos el bien inmueble mediante un contrato de compraventa. Este impuesto se calcula con el valor más alto entre contraprestación, valor catastral y el avalúo, y en caso que se realice, que en el Estado de México no hay obligación, como en otras entidades federativas como la Ciudad de México. Y tenemos que calcularlo, lo calculamos en base a una tarifa que se publica cada año, en este caso en el Código Financiero del Estado de México, y se entera, como lo señalé, a las arcas municipales. Esto conlleva más del 60 y tantos %, yo creo que del valor que les damos del costo de su escritura, y lo demás se va a los famosos derechos de registro, que aquí presumimos que nuestro registro público es de los mejores del país, pero creo que también, bueno, no es de los más caros. Creo que los amigos de Querétaro son de los hay tarifas más caros, fijas, ¿no? Aquí entonces tampoco es de los más caros, efectivamente. Y sí, bueno, el impuesto local de adquisición de bienes inmuebles es un impuesto, como ya lo dijiste, que va a las arcas municipales. Hay estados de la República en donde, como en la Ciudad de México bien lo dijiste, se toma el valor catastral de avalúo de operación, el más alto. En el Estado de México tomamos en cuenta el valor catastral y el valor de operación. El valor más alto entre estas dos será la base gravable para el cálculo de los impuestos, y efectivamente en el Código Financiero del Estado de México Municipios viene contemplada la tarifa que hay que pagar. Pasamos, si quieres, Flor, a que nos platiques acerca de los demás impuestos que para el adquirente pudieran ocasionarse. Hay un impuesto que también mucha gente no lo considera, que es te castigo por comprar barato. Que es el impuesto sobre la renta por adquisición. Este impuesto federal lo genera la parte que compra, pero lo genera al adquirir un inmueble con un valor más bajo que el avalúo comercial, que se refleje en un avalúo o en un certificado de clave y valor catastral. Muchas veces la gente dice, ay, pues vamos a hacerlo más abajo para ahorrarnos los impuestos, y te pago, vale 2 millones, pero ponemos que vale 500,000 pesos. Es por eso que solicitan avalúo y certificado de clave y valor catastral, para que no se pasen de listillos y se paguen los impuestos conforme el valor real del inmueble. Entonces se realiza una operación que el valor del inmueble sea menor en más del 10%, que hay una diferencia en más del 10% del valor comercial y del valor de contraprestación, esa diferencia se va a gravar con el 20% de impuesto federal, y lo tendrá que pagar la parte compradora. Entonces, pues hay que hacer las operaciones a valores reales, y bueno, y si esto es como el gancho de los remates, ¿no? Claro. Que mucha gente dice, ay, qué barato el remate, valía 500,000 pesos, me lo están dejando en 100,000. Pues sí, pero en primer lugar tienes que pagar los impuestos que no pagó la parte vendedora, los que te corresponden por adquirir, y aparte el impuesto sobre la renta por adquisición, porque estás teniendo una ganga, y esto Hacienda lo considera una ganancia, y en este país todas las personas que generamos una ganancia pagamos impuestos sobre la renta. Así es. La ventaja aquí sería que está pagando uno por adelantado el impuesto. Si yo compro un inmueble que vale 500,000 pesos en 1 millón, pago sobre los 500 de diferencia el 20%, y ya mi costo de adquisición va a subir al millón. El día que venda, como ya pagué impuestos por adelantado, se tomará como costo de adquisición el 1,000,000 de pesos, como bien dices, querida Flor. Muy bien, pues antes de pasar, si quieres, a platicar con los amigos que nos están acompañando, las preguntas que nos quieran hacer, me gustaría recordarles que tenemos también una restricción de pago en efectivo, es decir, una operación de compraventa no podemos comprarla con efectivo al 100%. Tenemos un límite que son 8,025 UMAS,
unidades de medida de actualización, lo que sustituye el salario mínimo, y estas 8,025 UMAS ascienden a 772,165 pesos con 50 centavos, es decir, no podemos pagar en efectivo más de este monto para una compraventa de un inmueble. Entonces, nada más tengamos esto en mente, que muchas veces quiere el comprador pagarnos en efectivo todo, eso no está permitido, está prohibido en México, y por lo cual también de esto nos orientará el notario el día que vaya a hacer una operación. Por eso vale mucho la pena que acudan a nosotros para orientarse cuando pretendan vender o comprar un inmueble. Muy bien, pues mi querida Flor, no sé si tengas algún otro comentario acerca de la compraventa ante notario de casa-habitación. No, creo que todos los puntos los hicimos en tiempo récord. Esto obviamente que nos ven las colegas y los colegas notarios fue un mini resumen. Van a decir, ay, esto se les pasaron 8,000 cosas, pero bueno, esta plática va más enfocada a nuestro público y a la gente que acude a solicitar nuestros servicios. Son temas que dan para muchísimo, muchos juristas, muchos colegas notarios estudiosos siempre nos están orientando respecto a estos temas, pero bueno, platicamos de lo más básico para la población. Pues muchas gracias, pasamos entonces a preguntas y respuestas. Adelante, ¿quién gusta hacer alguna pregunta? Hola, buenos días, mi nombre es Alexis, vivo en el municipio de Nezahualcóyotl y mi pregunta es si se puede vender una casa a un precio más bajo de lo que realmente vale. Muchas gracias, Alexis, por la pregunta y sobre todo gracias por estar con nosotros el día de hoy. Sí, no tienes ningún problema, puedes vender en menos del valor de lo que vale la propiedad, claro, puedes vender en lo que quieras la propiedad. Sin embargo, como ya lo platicaba nuestra querida amiga Flor, esa operación le va a generar al comprador un impuesto extra, un impuesto sobre la renta por adquisición de bienes, y entonces va a ser la diferencia del precio del avalúo de catastro contra el precio de operación, esa diferencia pagará el 20%, pero de que puedes vender en el valor que sea inferior, claro que se puede. Muchas gracias. Hola, buenos días, yo soy Diana Mejía, soy del municipio de Iztapaluca y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda la escrituración de un departamento? Gracias, Diana, por tu pregunta. ¿Cuánto tiempo dura la escrituración de un departamento? El tiempo que tardamos en escriturar el departamento depende del lugar donde se encuentre el inmueble, porque como lo platicamos, dependemos de diferentes entidades municipales o registros públicos para tener las certificaciones que nos van a permitir formalizar esa operación. Como platicamos, en el Estado de México hay municipios que se tardan mucho, Naucalpan, Ecatepec, etcétera. En la Ciudad de México, que también por estar en el Valle de México llevamos operaciones de eso, aquí saludos a mis amigos de la Ciudad de México, no es tan tardado, pero va a depender, puede ser que 3 semanas hasta 2 meses. 3 semanas hasta 2 meses, sí, tristemente. Sí, eso es lo que nos tardamos, pero recuerden que todo esto es por su seguridad jurídica y que su operación no tenga ningún riesgo. Hola, buenos días, yo soy de la delegación de Iztapalapa, de la alcaldía de Iztapalapa, mi nombre es María de los Ángeles Aguilar. ¿Cómo puedo sacar mis escrituras si cuando yo compré solo me dieron un contrato de compraventa? Gracias, Ángeles, por tu pregunta. Mira, si lamentablemente compraste con un contrato privado de compraventa, como lo dijimos, es nulo, hay que convalidar esa nulidad. ¿Y qué tenemos que hacer? Formalizar ese contrato. Tienen que acudir parte compradora y parte vendedora ante la FEDELA o el notario para formalizar ese contrato. En caso de que no localices a la parte vendedora o ya no te quiera firmar, pues tienes 2 alternativas. Puedes ejercer la famosa acción pro forma, el otorgamiento y firma de escritura, si es un procedimiento judicial en el que le tendrás que demandar a la parte vendedora que te formalice la operación, o en dado caso hacer una prescripción positiva o usucapión, como se llama en el Estado de México, que en base a tu posesión y cumpliendo con los requisitos que marca la ley, que sean más de 5 años, que hayas poseído en forma pacífica, pública, continua y de buena fe, puede una autoridad, nosotros no, nosotros somos fedatarios públicos, una autoridad, una jueza o juez de lo civil, declararte propietaria. Buenos días, mi nombre es Irene. Soy del municipio de Nezahualcóyotl. ¿Qué tengo que pagar para vender un inmueble? Muy buena pregunta, Irene. Platicábamos que el impuesto que pagas tú como vendedora es el impuesto a la renta por enajenación de bienes. Y este impuesto se va a determinar dependiendo en cuánto compraste y en cuánto vendes y se determina la ganancia.
el precio de adquisición se actualiza contra el precio de venta y va a haber una utilidad, y de esa utilidad pagarás el impuesto. Sin embargo, recuerda también que si es tu casa habitación, no has exentado los últimos 3 años ninguna operación y cuentas con los documentos necesarios para comprobar que es tu casa habitación, puedes exentar hasta 700,000 UDIs, hasta 5,193,000 y fracción de pesos, y solamente por lo que exceda pagarás impuestos. Pero será lo único que tengas que pagar en cuanto a impuestos por vender tu casa. Muchas gracias. Pues bueno, llegamos al final de este día a día en tu notaría. Mi querida Flor, de verdad muchísimas gracias por recibirnos. Eres una persona muy reconocida aquí en Nezahualcóyotl y en el Estado de México en general. Te aprecio mucho que nos hayas abierto las puertas de tu notaría y convivir con la gente aparte que está aquí en esta zona. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, no sé si quieras despedirte tú de este programa. Pues agradecerte la invitación de hacer esta mancuerna para platicar de estos temas tan importantes que es la compraventa de inmuebles, que es la mayoría de nuestras notarías son de las operaciones que más realizamos, junto con los testamentos actualmente, y acercarlo a la ciudadanía. Nosotros aquí el ejercicio que realizamos en mi notaría es tratar de acercar los temas notariales a la ciudadanía, y es un gusto recibirte. Eres un perito de la materia, también eres un referente en el Estado de México, es de los notarios más respetables. Nos conocemos desde que éramos así, su papá y mi abuelo eran amigos y platicábamos de esos tiempos que hace muchos ayeres en el Colegio de Notarios del Estado de México. Y bueno, es un encanto que estés haciendo esto y que estés llevando estos temas a todos los colegas de las diferentes entidades federativas y que conozcan un poquito del Estado de México, y que hayas tenido el detalle de acudir aquí a mi municipio de Ciudad Nezahualcóyotl. Es un gusto siempre. Muchísimas gracias, querida Flor, de nueva cuenta. Y bueno, nos veremos pronto en otro programa de Día a Día en tu Notaría. Muchísimas gracias. Gracias.